Bien, hermanos, ya estamos conectados en Facebook y voy a dejar entrar aquí algunas visitas que tenemos. Hermana Raquel, Cecilia Palacio, ¿ya? Todos ellos bienvenidos, la hermana Salva, hermana Raquel, hermana Cecilia, todos bienvenidos. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta noche nuevamente, en que vamos a tener un estudio de la palabra de Dios. Y hoy día el mensaje lo trae el hermano Ernest Sánchez, ¿ya? Y vamos a tener una oración primero para introducir este tema, para dirigirnos a Dios, para buscar su anuencia, su aprobación, su venia, ¿ya? Y que todo salga como Él quiere para el beneficio de nuestras almas, el beneficio de todos los que estamos aquí espiritual y moralmente. Vamos entonces a pedir al hermano a Rigoberto que nos apoye con una oración. Por favor, considere en su oración al hermano Osvaldo Moreno, que está pasando momentos muy difíciles de su salud física, ¿ya? Y hay muchas hermanas y hermanos por ahí que están pasando también momentos difíciles para que los considere. Oremos, hermanos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Nos dirigimos en esta tarde, mi Dios, a su presencia por intermedio de este medio, la plataforma en la que día a día nos reunimos en torno a ella, mi Dios, para ser edificados en su palabra. Queremos darle gracias, Padre Celestial, por tener esta gran bendición nuevamente, poder unirnos en comunión los unos con los otros para poder, Padre Dios, escuchar una porción de las Sagradas Escrituras. Sabemos que el instrumento de este día, mi Dios, nos va a entregar lo que a usted, mi Dios, le place darnos a entender, porque cada una de sus palabras, mi Dios, son un bálsamo de vida para cada uno de nosotros. Queremos agradecer por ello, por el hermano que tendrá la responsabilidad de este servicio, que es nuestro hermano Hermes. Rogamos que usted permita que él pueda recordar todos los textos bíblicos que ha estudiado para exponerlo con claridad y en nosotros pueda estar la buena disposición, mis señores, de poder tener un corazón noble para poder recibir la enseñanza. Queremos orar, mi Dios, por todos aquellos nuestros hermanos que se están en este momento conectados, los que pudieran conectarse a continuación. Oramos por los que están conectados en el Facebook, mi Dios, y oramos, Padre Celestial, también en este momento por todos nuestros hermanos que pudieran estar enfermos, como es el caso de nuestro hermano Waldo Moreno, que le ha tocado en estos días, un paso muy complicado, mi Dios. Sabemos que usted le conoce, sabe cuáles serían sus efectos en su cuerpo físico. Oramos a usted, mi Dios, porque usted es el doctor de los doctores, usted que ha dado sabiduría e inteligencia a los hombres para que intervengan precisamente al hombre. Padre Dios, por eso oramos confiando que su amor usted permitirá que lo que los hombres puedan hacer en bien de la salud de nuestro hermano es lo que él justamente necesita. Queremos darle gracias por ello, porque siempre nos ha respondido, mi Dios, y podemos ver día a día cuando nuestros hermanos agradecen ante su presencia el haber obrado usted en su salud. Queremos pedirle, Padre, que se quede junto a nosotros en esta oportunidad. Necesitamos, mi Dios, el alimento espiritual para nuestras vidas espirituales. Queremos crecer en su gracia. Queremos conocerle más y amarle más, Padre Celestial. Queremos tener la disposición, mi Dios, de poder recibir y atesorar estas enseñanzas para poner en práctica en el momento oportuno, para poder así, mi Dios, hacer testigos o responsables a otras personas que no le conocen. Le invitamos, mi Dios, a que se quede junto a nosotros en este día. Queremos orar, mi Dios, por aquellos nuestros hermanos que de continuo estamos orando, sabiendo que tienen problemas, tienen dificultades, como en el caso acá en nuestra comuna en Temuco, por el caso de nuestra hermana Mary, por su vista, por la recuperación total de nuestra hermana Toya, como así también, Padre Dios, por la mamá de nuestro hermano Sergio y tantos otros hermanos por los cuales siempre estamos orando. Queremos agradecerle por ello. Queremos implorarle que en su amor, Padre Dios, usted permita que puedan nuestros hermanos tener esa confianza en que de parte suya viene la sanidad. Gracias le damos, Padre Dios, le invitamos a que se quede junto a nosotros y que nos permita, mi Dios, como decía en un principio, que nuestro corazón pueda estar atento y para recibir esta instrucción que tanto bien nos hace, ya que por un largo periodo, mi Dios, hemos estado al pie de esta plataforma y vemos que cada día vamos creciendo un poquito más. Gracias por ello, mi Dios. Oramos y lo hacemos siempre en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amoroso y buen Salvador.
Amén. Amén, amén. Muy bien, hermano, Y muchas gracias por su oración. Ahora entonces nos disponemos para escuchar este mensaje que Dios nos va a mandar a través de su palabra expresada por el hermano Ernest. Adelante, Ernest. Muchas gracias, hermano Néstor, hermano papá. Quería pedirle si es posible que puedo compartir la pantalla, por favor, porque Ahí usted tengo... mismo lo puede hacer porque es un Ah, anfitrión. también soy coanfitrión. Oh, estoy haciendo un Sí, trabajo sí, doble hoy día. Ya, las tiene gracias, todas. hermanito. Eh, bueno, permítanme que voy a ver, compartir. Fíjense ustedes que, primero que todo, gracias a la administración de la plataforma por permitirme exponer el día de hoy. Lo segundo, ¿se ve ahí? ¿Se ve? Sí, sí, ahí viene. Perfecto. Miren, eh, bueno, tengo este tema que yo lo estuve predicando hace unos días acá en la ciudad de Arica, aquí en el norte de Chile, frontera con el Perú, solamente 16 kilómetros de la frontera con el Perú. Y fíjense ustedes, hermanos, que a mí me pareció muy interesante poder realizarlo acá. Entre paréntesis, si me ven tomando una tacita para poder suavizar la garganta, es porque tengo algunos problemas que tengo que hacerme ver todavía. Así que disculpen, hermanos. Eh, yo creo que es bien interesante ver este tema, ¿ya? Y voy a correr un poquito parte de la... aquí la tengo, ya, perfecto, ahora sí. Es un tema que, como yo les decía recién, lo estaba profundizando acá en la ciudad de Arica con nuestros hermanos, porque eso partió a raíz de que uno siempre suele escuchar una frase que yo creo que a ustedes les puede parecer bien común, ¿ya? Y esa es la frase envidia sana o la sana envidia. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos queridos, de El Chavo del Ocho? ¿Quién no ha visto El Chavo del Ocho? ¿Alguna vez lo vieron? Que es una serie muy bonita y muy preciosa que tiene que ver con un muchacho que vive en una vecindad. Y el Chavo del Ocho siempre decía, la envidia nunca es buena. ¿Qué decía después? Mata el alma y la envenena. Y fíjense ustedes qué verdad más grande decía esta frase del Chavo del Ocho. La envidia. No se vayan a reír por el dibujo que está ahí en la pantalla, porque son dos huevitos que se están haciendo mucho cariño, se sienten muy a gusto unos con otros, pero hay uno que está con una cara así como de celos, de rabia, de molestia, en fin. Entonces, em, la envidia, yo creo que la frase envidia sana es una especie de eufemismo, ¿ya? Y utilizamos erróneamente la expresión envidia sana, ¿sí? Es una especie de eufemismo con el que intentamos suavizar el lado oscuro que conlleva la envidia, ¿ya? Porque la envidia sana en realidad no existe, ¿no? No puede ser sano lo que por naturaleza es una emoción negativa, ¿ya? Entonces, por tanto, la envidia sana, yo creo que como muchas otras frases que nosotros podemos llegar a conocer o a escuchar, es un eufemismo más, ¿bien? Que suele escucharse en el común de las personas, en la vida social y en muchas otras actividades, como el trabajo, en fin. Entonces, a mí me gustaría un poquito profundizar un poco. Yo sé que hay un psicólogo por acá, ya, aquí en la plataforma. No lo estoy viendo en este momento, pero sé que está. Entonces, la envidia básicamente tiene que ver con algo que suele afectar mucho al corazón y al ser interior de las personas. Envidia, proveniente de la palabra latina invidere, que traducido significa mirar con malos ojos a alguien, ¿ya? Se trata de un sentimiento común en el ser humano que de una manera u otra o en algún momento todos hemos experimentado o nos ha afectado, ¿ya? Y la verdad es que no es para nada agradable, ¿bien? Entonces, eh, eh, además, la envidia necesita ser controlada y manejada, porque el hecho de no hacerlo puede generar en nosotros emociones como la tristeza, el enfado o la impotencia, entre muchas otras emociones negativas. Y no solamente eso, sino que nos puede llevar a cometer cierto tipo de ilícitos, ¿ya? Desde el punto de vista social, material, de gobierno y por sobre todas las cosas, eh,
ilícitos espirituales. ¿Bien? Por lo tanto, hay que buscar la manera de poder controlarla. ¿Ya? Por eso dice ahí en mi escrito que la envidia necesita ser controlada y manejada. Y más que controlada y manejada, erradicada, erradicada de nuestra vida. ¿Bien? Entonces, la envidia es una emoción desagradable. Claro que es desagradable, que provoca conductas molestas en las personas. Es uno de los problemas relacionados con la emoción más frecuente y por ello también de los que más normalizados están. Conlleva anhelar lo que otra persona tiene y desear estar en la situación de la otra persona. ¿Bien? ¿Por qué? Porque buscas obtener, a veces sin buenos resultados, llegar a obtener lo que la otra persona tiene. ¿Bien? Entonces, la verdad es que hay varias emociones que se pueden sentir adicionales a partir de la envidia. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta esta definición, ¿ya? Que vamos a ver otras definiciones más, y además de eso vamos a ir a las escrituras porque hay algunos textos de las escrituras, varios textos por supuesto, los cuales muestran situaciones que tienen que ver con esta palabra que es bastante incómoda y desagradable para cuando las personas lo sienten. También vamos a ver eso. Fíjense ustedes que envidia tiene varios sinónimos. Uno de ellos es celos, el otro es el resentimiento, animosidad, rencor, tirria, rabia, resquemor, desazón, disgusto. Y nos hace sentir o hace sentir a las personas que tienen envidia todas aquellas cosas y muchas otras cosas más que pueden provenir producto del sentir envidia. La envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores y otra clase de cosas tangibles e intangibles, es decir, cosas que podemos tocar o ver, como otras cosas que no podemos tocar y no ver. ¿Ya? La Real Academia Española de la Lengua la ha definido como tristeza o pesar del bien ajeno, o como deseo de algo que no se posee, ¿no? Que quisieras tener, que quisieras obtener, que estuviera contigo, pero que no puedes por diferentes factores. ¿Bien? Pueden ser factores sociales, factores económicos, de trabajo, en fin, una serie de cosas. ¿Bien? Entonces, eso es la envidia. ¿Bien? Ahora, las características de una persona envidiosa, ¿m? Yo creo que todos hemos visto personas y nos damos cuenta de las personas cuando son envidiosas, ¿cierto? Estas personas se caracterizan por tener una autoestima bastante baja principalmente. ¿Ya? Les invade un miedo terrible e irracional al creer que siempre están por debajo de los demás. ¿Ya? Entonces son cosas que muy molestas al sentir de las personas, al alma de las personas y suelen adoptar actitudes de sarcasmo o realizar comentarios inadecuados, incómodos, cuando otro individuo está hablando de sus logros personales. ¿Bien? Entonces, eso a las personas que suelen ser más susceptibles a tener envidia les molesta demasiado. Les molesta el perseverar y el progreso de otras personas. Les molesta que escuchar a otras personas hablar acerca de sus logros, de sus metas que han conseguido. Entonces, les molesta que obtengan cosas, ya sea en forma material, especialmente desde el punto de vista material. ¿Ya? Porque cuando el vecino ve al otro vecino que uno se ha comprado el mejor automóvil 0 kilómetros, entonces le dice, entonces pues, lo más probable es que piense, yo podía haber sido aquel, yo podía haber sido aquel que haya tenido ese automóvil. Entonces, quizás lo ven con malos ojos. Otras personas dicen, no, bueno, no le importa mucho. Pero hay gente que es así. Hay gente que es así. Y lamentablemente, hay veces que se ha visto hasta dentro de la iglesia. En 1 Timoteo, vamos a pasar a ver algunos textos que hablan acerca de la envidia. ¿Bien? 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 4. Voy a leerlo directamente también de mi Biblia, a pesar de que lo tengo ahí en pantalla. ¿Bien? Vamos a ver. Dice 1 Timoteo, capítulo 6. A ver, ah,
Capítulo 6, aquí está. Versículo 4 dice, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 4. eh, Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales. Uno de los textos en los cuales nosotros podemos observar la palabra envidias, los cuales tengo marcado con rojo y ahí en pantalla, es este texto y que nos dice que hay una serie de sentimientos malos que pueden albergar, que pueden estar albergados en la mente, en el corazón de las personas, ¿ya? Y uno de ellos es la envidia. Hay otros más como los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, en fin, pero hay muchos de ellos que derivan del tener envidia. ¿Bien? Dice que hay disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta de que la envidia está dentro de de aquellos sentimientos que no corresponden a la vida sana de las personas y menos a a la salud espiritual de un cristiano. ¿Ya? No corresponden, no van con el sentir y con la forma de proceder de una persona, ni menos de una persona que es cristiana. Por eso dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia y todo aquello que nosotros podemos leer en el texto. Disputas necias de hombres corruptos, entendimiento, en fin. Ese es uno de los textos que nosotros podemos observar, que nos dice que la envidia no es buena, que mata el alma y que la envenena. Vamos a otro texto más y dice Tito capítulo 3 y versículo 3. Vamos a Tito capítulo 3 y versículo 3. Fíjense ustedes. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Fíjense ustedes, ¿saben ustedes lo que pasa con una persona que siente envidia y que tiene esa multitud de sentimientos de los cuales estábamos leyendo al principio? ¿Ya? Lo que pasa con esa persona es que aborrece a la persona a la cual le tiene envidia. ¿Ya? Y a veces, lamentablemente, se torna y se transforma en algo que suele abundar mucho en el corazón de la persona y que a veces es difícil de sacárselo. ¿Ya? Es bien difícil de sacárselo. Porque resulta que la envidia te puede llevar a cometer una serie de otros errores que a la larga son pecados que Dios aborrece. ¿Ya? Por ejemplo, si una persona tiene envidia a un punto extremo, entonces puede llegar a cometer homicidio contra otras personas. Si una persona tiene envidia, uno puede llegar a mentir delante de otras personas por aquel a quien le tiene envidia. ¿Ya? Si una persona tiene envidia, entonces puede cometer todos esos errores, uno de ellos o todos al mismo tiempo. Y lamentablemente puede que nosotros nos vayamos a meter a las redes sociales o a Internet y vayamos a encontrar una multitud de casos parecidos o similares a esos. ¿Ya? Entonces, por eso la envidia nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y como la gente cuando suele decir que existe una envidia sana, eso no es así. No existe la envidia sana. La envidia es envidia. Entonces, es como hablar de la mentirita blanca y la mentirita negra, una mentirita gris. La mentirita blanca también es un eufemismo, ¿ya? Que se refiere a que las mentiras no son tan grandes y por lo tanto pueden ser pasables. Eso no es así tampoco. Vamos al libro de Salmos capítulo 37, versículo 1, revisando algunos textos, los cuales hablan justamente acerca de este sentimiento que hace sentir muy mal, muy incómodos a las personas
en diferentes circunstancias o por diferentes motivos. Esta envidia puede llevar a cometer, como decía recién, una serie de errores, de pecados que a Dios efectivamente no le agradan para nada. Salmos 37, verso 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Aquí el Salmo de David está dando un consejo, ¿bien? El cual dice que no te debes impacientar a causa de lo maligno y que no tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Cómo vamos a tener envidia de los que hacen el mal? ¿Ya? Porque seguramente irán a ser más espectaculares que nosotros. Aquí en Chile hay una palabra y probablemente en otros de sus países puede que se conozca, pero acá se dice que la persona que hace tal o cual actividad es más bacán. ¿Ya? Es un término más juvenil, pero que ya existe hace mucho tiempo. Entonces, a esa persona se le admira, ¿ya? O se le tiene envidia porque logró hacer tal o cual actividad que no es, digamos, realmente buena. ¿Bien? Entonces, por eso el Salmo de David dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, ¿ya? Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán, dice. Entonces, no hay que tener envidia de aquellas personas que hacen iniquidad, pero tampoco hay que tener envidia por las personas que hacen el bien y que uno no puede hacer. Uno puede llegar a hacer. Una de las cosas que más debe hacer uno es copiar los buenos ejemplos. Y de ahí se aprende y se saca mucho más enseñanza. El Salmos capítulo 73, versículo 3. Voy a leer Salmo 73 un poquito más adelante. Dice, Salmo 73, verso 3. Voy a leer desde el principio, dice, del 73:1, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La persona que no conoce a Dios generalmente siente envidia de aquellas personas que logran obtener cosas, y especialmente cosas que son bienes materiales, de aquellas personas que incluso hasta las han obtenido en forma ilícita, en forma ilegal. Pero uno no conoce el trasfondo de todas aquellas cosas o de la vida que las personas viven. Entonces, ahí el Salmo de Asaf, ¿ya? Dice, por poco rebalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes. Entonces, una persona que tiene envidia puede llegar a cometer ciertas actividades que no son legales desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista bíblico o desde la mirada de Dios. Puede que a lo mejor la envidia quede en envidia, pero a veces existe una línea muy delgada entre tener envidia y tener envidia más cometer otro error hacia la persona que es envidiada. ¿Bien? Entonces, es complicado a veces para algunas personas llegar a controlar ese factor. Es complicado para esas personas que sienten envidia con mucha facilidad llegar a controlarse a sí mismos. ¿Bien? Y otro texto más que quisiera compartir, bueno, que son algunos casos de envidia en la Biblia, en Filipenses capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo, ¿ya?, dice, Filipenses capítulo 1, versículo 15, dice de la siguiente manera. Dice, capítulo 1, versículo 15. Voy a leer desde el versículo 12 porque me parece mucho más interesante leer el contexto en el cual el apóstol Pablo está hablando. ¿Bien? En pantalla solamente tengo del verso 15, pero voy a leer desde el versículo 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien por el progreso del Evangelio. De tal manera que, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Dice el verso 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad.
Entonces, el verso, hay un contexto en el cual el apóstol Pablo está hablando de que él está gozoso y él está tranquilo, dice, porque el hecho de estar en sus prisiones, ¿ya? Dice que ha redundado en buenos hechos como la práctica y la predicación del Evangelio. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Bien? Es decir, para que la enseñanza, la práctica del Evangelio vaya en avance. ¿Bien? De tal manera que mis presiones, dice el verso 13, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Sus prisiones, él había pasado prisionero varias veces. Y la mayoría de los hermanos, dice el verso 14, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, como el apóstol Pablo estaba pasando por prisiones, entonces había muchos otros hermanos que estaban cobrando ánimo para poder predicar el Evangelio, dice, y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Efectivamente, tenemos que cobrar ánimo y hacerlo, tal y como lo hacían los cristianos en el primer siglo. Pero dice que algunos a la verdad predicaban a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces, desde el versículo 12, Pablo expresa su optimismo, porque Cristo fue anunciado por él y por la mayoría de los hermanos. Pero él no se engañó, sino que reconoció que no todos predicaron con motivos sanos, ¿ya? Con motivos limpios, sino que habían algunos que estaban predicando por envidia y por contienda. Entonces veían que cuando él estaba en prisión era una oportunidad para ellos para sobresalir, ¿ya? O para ser más visibles, ¿ya? Del trabajo que ellos estaban haciendo también. Entonces, habían envidia justamente también por aquellos tiempos con respecto a la predicación del Evangelio, para sobresalir, para que no sobresaliera tanto quizás Pablo, eso también podríamos estudiarlo, pero también existía la envidia por aquellos tiempos, por lo cual el apóstol Pablo habla en algunos de sus textos. ¿Bien? En Génesis capítulo 26, versículo 14, en el primer libro de las Escrituras, permiso, voy a tomar un poquito de... Les decía Génesis 26, 14, en el Antiguo Testamento, dice de la siguiente manera. Me gustaría leer un poquito, perdón, desde el versículo 11 para entrar un poquito en contexto acerca de lo que se está leyendo ahí en pantalla. Y dice, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo un hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces, Abimelech era el rey de los filisteos en aquellos tiempos, ¿ya? Entonces, en aquellos tiempos también Isaac había llegado a aquel lugar, aquel territorio, y él había sido muy prosperado. Por eso dice el texto que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Pero los filisteos le tuvieron envidia porque él estaba siendo grandemente prosperado. Entonces estaban teniendo este sentimiento, el cual produce muchos resquemores, es celos de la prosperidad de las personas, ¿ya? Por aquello que ellos no pueden tener o que no tienen en aquel momento, pero que otros sí está pudiendo obtener debido a su trabajo, ¿ya? Después, en Salmos capítulo 106, versículo 16, dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento. Salmo 106, versículo 16. Dice ahí, voy a leerlo aquí también. Dice Salmo 106. Así. Verso 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Fíjense ustedes que esto se refiere a la rebelión que había sido liderada
por Coré cuando nosotros leemos en el libro de Números capítulo 16, ¿ya? Que Coré creía que Moisés y Aarón eran arrogantes y orgullosos y los acusó. Yo quiero leer un poquito brevemente el contexto de lo que se está hablando, ¿ya? Ahí en Números capítulo 16, dice en el versículo 1 para adelante, dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán, y Abiram, hijo de Eliab, dice, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces, había un sentimiento de animosidad. Dice, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ahí está el origen de esta envidia que estaban teniendo contra Moisés y contra Aarón, porque ellos estaban viendo que ellos tenían como o estaban siendo la cabeza de todas aquellas actividades que se llevaban en el pueblo. Pero esto era justamente porque Moisés había sido puesto para poder guiar al pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, los egoístas ataques sobre el liderazgo espiritual y temporal de Moisés en Números capítulo 16, verso 3, son desenmascarados en palabras bien simples. Veamos el versículo 13, también ahí dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, dice el verso 13. Entonces, ¿qué es lo que tenía o cuál es el sentimiento que ellos tenían dentro de sí? Ellos estaban celosos. Y celoso justamente es uno de los sinónimos de la palabra envidia. Es un celo, ¿ya? Y a ellos no les estaba cayendo bien. ¿Cómo y por qué era Moisés y Aarón los que estaban siendo la cabeza del pueblo y lo que estaban guiando al pueblo, siendo evidentemente Jehová la cabeza de todo lo que se realizaba con ellos, ¿ya? Entonces también hubo envidia ahí en ese aspecto. En Mateo capítulo 20, versículo 13 al 16, habla acerca de los obreros de la viña. Ustedes deben recordarlo bien. ¿Bien? Mateo capítulo 20, voy a leer acá. Mateo capítulo 20, versículo 13 al 16, dice de la siguiente manera. Así. Voy a leer desde el versículo 10 dice, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, yo no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Entonces, verso 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. También existía envidia en aquel caso que el Señor Jesucristo estaba mencionando acerca de los obreros de la viña, porque el origen de la historia es que había un hombre que contrató obreros para su viña, ¿ya? Y habían convenido con los obreros en pagarles un denario al día y los envió a su viña. Pero después llamó a otros más que estaban por ahí en la plaza desocupados y dice, también vosotros
id a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Entonces, ahí es donde comienza la historia y por qué se gesta la envidia dentro de aquellos que habían sido primeramente contratados para trabajar en aquel lugar. Entonces, el hombre dice, bueno, ¿por qué tienes envidia? ¿Acaso yo no puedo hacer con mi dinero lo que yo estime conveniente? ¿Lo que yo quiero? Y efectivamente era así. Pero lo que pasa es que a ellos les dio envidia porque estaban ganando la misma cantidad de los que empezaron a trabajar mucho tiempo después que ellos. Entonces, son, digamos, historias que nos muestran a nosotros y que nos enseñan que tenemos que cumplir con nuestro propósito y que tenemos que cumplir con nuestros quehaceres también, tal y como los hemos adquirido. Entonces, envidia sí existe a diferentes niveles, de diferentes maneras, y pueden pasar diferentes cosas producto de la envidia en una persona. ¿Bien? Después, cuando en Mateo capítulo 27, versículo 17 al 20, leemos un poquito más adelante en el mismo libro de la Biblia, nos damos cuenta ahí que también en el momento en el cual Jesucristo es sentenciado a muerte, en el versículo 17, dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces, dice, estando él sentado en el tribunal, su mujer, la mujer de Pilato, le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes, fíjense ustedes, y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Entonces, eso que estaba sucediendo, según el verso 17 y el versículo 20, era que lo estaban haciendo por envidia. Dice que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. ¿Para qué? Para que se cumpliera el producto de la envidia que tenían contra Jesús. Y eso era la muerte para Jesucristo. Entonces, nos damos cuenta que existe en diferentes niveles, claro que sí, que existe a diferente nivel social, de diferente categoría, y que muchas veces la envidia puede resultar en resultados catastróficos con la muerte, catastróficos. Y a veces uno no lo nota, pero por lo general es necesario apartarse de las personas que tienen envidia. Así uno vive más tranquilamente y más sosegadamente. Hechos capítulo 7, ¿recuerdan ustedes cuando en Hechos capítulo 7 habla de que José es vendido? ¿Bien? Dice Hechos capítulo 7. Dice así. Veamos. Entonces, versículo 9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, estaba con José. Entonces, nosotros recordamos esa historia porque en el libro de Génesis capítulo 37, ¿ya? Vemos cómo los hermanos de José deciden deshacerse de él, deshacerse de la persona de José. ¿Por qué? Porque ellos tenían envidia, porque y había un motivo bien especial, porque Jacob amaba a José porque lo había tenido en su vejez. Entonces le había creado, eh, le había hecho una vestimenta de muchos colores para que él la utilizara, para que José la utilizara. Génesis 37, recordando brevemente la historia acerca de este muchacho, de este hombre, que dice en el capítulo 37, verso 1, que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Bien, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía.
Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, y pasa él, José, a relatarles el sueño que él había tenido. Entonces los hermanos le respondieron en el verso 8, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y después soñó otro sueño más, y también lo contó José, el sueño de su padre, y sus hermanos le tenían envidia, según el versículo 11. Mas su padre meditaba en esto, es decir, meditaba en los sueños que había tenido José. Entonces después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Ustedes conocen más adelante lo que sucede, en el cual sus hermanos traman matarle, ¿ya? En el verso 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora puedes venir y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Entonces, cuando uno lee toda la historia, que es un buen ejemplo también de envidia, es porque los hermanos sentían una animadversión, animosidades y toda clase de cosas negativas contra él, porque esto parte cuando su padre dice que lo amaba más que a sus otros hijos. Dice eh, que también, como ellos tenían envidia de José por todo el cariño que sentía su padre por él, entonces ellos planearon la muerte. Entonces de la envidia nace la muerte. En segundo lugar, iban a eh, decir que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Entonces iban a mentirle a su padre también. Y ya hay otros pecados que son cometidos producto de la envidia. Entonces, en sí, la envidia es un pecado, pero puede conllevar otras consecuencias también que son pecados delante del Señor. Y es complicado para las personas, muchas veces para el común de la gente, no caer en otro error, en otro pecado, producto de un pecado que es la envidia. Y eso sucede a veces muy a menudo, quizás más de lo que uno pudiera imaginarse. Como uno no conoce el corazón de las personas y uno no está preocupado tampoco de las cosas que las personas sienten, ¿ya? De las malas cosas que las personas sienten, entonces, entonces uno no es común que uno lo vea, pero de que existe, existe, porque la palabra de Dios lo dice, porque la palabra de Dios muestra ejemplos como estos que hemos estado leyendo y porque muestra que la envidia es un pecado. En conclusión, la envidia necesita ser controlada y manejada, como decíamos anteriormente, porque el no hacerlo puede generar en nosotros emociones como tristeza, enfado, rabia, impotencia, mentiras y otras emociones que son negativas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿ya? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, y sigue nombrando otra gran cantidad de obras de la carne que para Dios son pecados y que no se deben practicar, que tienen que ser desarraigadas de el alma de las personas y por sobre todas las cosas del alma de los cristianos. Porque esto no está bien, porque puede conllevar, como ya decía, he dicho en reiteradas ocasiones, otros pecados y ya estaríamos en una muy mala posición delante de los ojos del Señor. Lo más importante, la envidia es un pecado. Entonces, eso de que digan las personas que la envidia sana es un simple eufemismo. Eso de que la envidia nunca es buena, mata el alma y la envenena, es muy cierto. Es la pura verdad. Por eso tenemos que primero alejarnos de las personas que tienen la tendencia a sentir envidia. En segundo lugar, si podemos enseñar a las personas que la envidia nunca es buena, ¿ya? Y que la palabra de Dios la condena, así como muchas de las otras cosas,
que vemos reflejadas en Gálatas, entonces estaremos haciendo un bien para aquellas personas, para mostrar de que la envidia lleva muchos errores ancladas. De tal manera que tenemos que seguir adelante, no teniendo envidia, porque la envidia puede llevar celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, y son todas malas prácticas. Son todas malas prácticas. Y se pueden ver a todo nivel, en el trabajo, en la vida social, en la vida familiar. Entonces tenemos que ayudar a las personas mostrando que esto no está bien, que esto está mal y que debemos desarraigarlo. Como sacamos una planta de raíz de la tierra, también tenemos que desarraigarlo de nuestros corazones. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Muy bien. Puedes sacarla. Muy bien. Muchas gracias, hermano Ernest. Muy buena lección. Muy buena lección. Verdaderamente a veces, aún en el pueblo de Dios, está la envidia en algunas personas, como pasó en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a tener una oración y después vamos a ir a lo de Facebook y después a las preguntas, saludos, agradecimientos, lo que guste. ¿Ya? Vamos entonces a pedir, hermano Mario, por favor. Hermano Mario Peña, por favor, guíenos en una oración. Oremos. Dios de los cielos, que creaste la tierra y el universo que se ve y no se ve. Tú eres el Dios que gobiernas y que has derramado tu bondad, tu misericordia sobre la humanidad. Gracias, Padre, por este hermoso mundo que has hecho para nosotros, con diferentes estaciones del año, en algunas partes frío, en otras calor, pero tú sabes, Señor, cómo es tu creación, tú conoces las leyes de la naturaleza del cuerpo humano. Te damos gracias, Padre, por tan grande obra que has hecho, principalmente por esa obra de salvación que el Espíritu Santo, el Padre Celestial y el Hijo llevaron a cabo. Gracias, Señor eterno, por el inmenso amor que has mostrado y ese sacrificio que hizo tu Hijo amado al estar dispuesto a venir a este mundo, a morir por aquellos que reconocemos tu existencia y que queremos obedecerte. Un amor inmenso, Señor, que no nos queda más que agradecerte, alabarte y glorificarte. Dios eterno, te damos gracias por tu divina palabra también, que nos has dejado tu voluntad y que tú has querido que nos llegue en esa forma, Señor, de esa manera, y te alabamos y engrandecemos porque mereces, Señor, la alabanza. Señor eterno, hay algunos hermanos que están enfermos, como es el hermano Moreno. Rogamos, Padre, que le ayude, le bendigas, que ponga los medios para que pueda recuperarse. Por la mamá de nuestro hermano Sergio Pino, Señor, y las demás hermanas que pueden estar enfermas por la edad avanzada y otras enfermedades. Por la hermana Luz Dari, Señor, que también ha pedido la oración, rogamos que les bendigas. Hay diversos hermanos en las congregaciones que somos miembros también que están enfermos, rogamos por cada uno de ellos. Padre Santo, queremos suplicarte que nos sigas concediendo la bendición de seguir escuchando tu palabra, seguir recordando enseñanzas como las de esta noche que nuestro hermano Ernest ha traído. Señor, rogamos que le bendigas con salud a su esposa, a sus hijos, que lo cuides, Señor, lo bendigas para que siga haciendo el trabajo que tú le has encomendado. Padre Santo, rogamos tu misericordia, tu bondad. Tu Hijo amado Jesucristo nos dio el permiso de dirigirnos a ti en su bendito nombre y entrar al trono de la gracia. Por eso, Señor Santo, rogamos que escuche la oración, entendiendo que todo sea conforme a tu voluntad. En el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Mario. Gracias, hermano Ernest. Vamos a leer un poquito de Facebook. Tenemos algunas visitas. La hermana Janet Araya, Soledad Lorca, Seila Soto, Richard Rosson, Betsabe Sánchez, Mistala Millán, Isabel Ramos, Zacarías Miranda, Julia Flores Navarro, Tomasita Sánchez, Dora Márquez, Joel Lalana. Todos ellos estuvieron atentos a escuchar esta muy buena lección que nos ha traído un hermano acerca de este pecado, la envidia, que es un eufemismo cuando dicen una envidia sana, una envidia, eh, digamos, esa es la verdad, disfrazada, ¿ya? Para no
ver el daño que hace, cómo destruye la obra del Señor y todo aquello. Vamos a ver aquí en el chat, dice Marisa Orihuela de Figueroa, dice, la mentira nunca es buena, mata el alma y la envenena. Muchas gracias, hermano Ernest, por tan buen mensaje de hoy. Saludos a todos en plataforma y Facebook. Ahora, por otro lado, vamos a ver también en el Facebook, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, a ver, Julia Verónica Flores Navarro, buenas noches, queridos hermanos. Saludos desde la congregación de la Iglesia de Cristo de Piura, Catacaos, en Perú. ¿Ya? Luego dice un abrazo fraterno, fuerte. Frank Serrano dice, muy bonita enseñanza, hermano, bendiciones. Joel Lalana Velázquez dice, saludos, hermanos, que el Señor les bendiga siempre. Gracias por la exhortación de la palabra que nos ayuda a meditar sobre este deseo de la carne y cómo debemos apartarnos de él. Buenas noches. Todos esos son los mensajes que hemos tenido y que obviamente animan para que uno siga haciendo la obra del Señor. También está allí Marta Córdoba desde Buenos Aires, Argentina, visitando la página en Facebook. ¿Alguna pregunta para el hermano? ¿Alguna cosa que decir acerca de la lección? ¿No sean envidiosos, sí? Gracias, hermano Hermes. Excelente mensaje, me encantó. Gracias, Porque hermanita. Que Dios la bendiga. como hijos Hermano, del Señor podemos sentir esa envidia, gozarnos en el de los hermanos. Y como dice, todo lo que Dios nos dé, nos dé gozo, no sentir envidia. Excelente. Dios lo bendiga, hermano. A usted también, hermanita. hermano Néstor. Hermana Doris, encienda su... Ahí es. Sí, hermanito, agradecer al hermano Ernest por su excelente estudio que nos ha traído esta noche. Muy bueno, que Dios lo siga bendiciendo. Y a toda la familia. Bendiciones, hermanito. Hermano Néstor. Ahí voy, hermano Jorge. Adelante. Gracias, hermano. Hermano Ernest, una inquietud. He escuchado, y probablemente usted también lo ha escuchado, a muchos cristianos que utilizan esta frase que dice Efesios. Dice, la palabra de Dios nos permite airar. Es decir, tener momentos en los que vamos a estar airados. Correcto, ¿no? Y lo dice, pero están usando la frase incompleta, ¿no? Porque la frase de Dios dice airados, pero no pequéis. Incluso dan ejemplos que cuando están manejando el carro, el tránsito, a veces se le cruza y reniega, se bajan y comienzan a pelear. Y dice, pero bueno, la palabra de Dios permite que yo me airear, no, pero la frase correcta es airados, pero no pequéis. En el hecho después que airearse es un sentimiento, ¿no? Es un sentimiento natural, pero no es pecaminoso en sí mismo, ¿no? Porque lo que es pecaminoso, el sentimiento puede ser la frustración, la emoción, la envidia, incluso hasta la ira, pero que no es la acción que uno comete con este sentimiento que lo vuelve pecado. Entonces ahí lo que habría que hacer la reflexión es que los que dicen airados, que digan la frase completa, ¿no? El airados permite airados, ¿no? E incluso Proverbios nos dice bien claro en 14 que dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Es probable que el cristiano vaya a airearse un momento, pero eso que no nos lleve a cometer un pecado, ¿no? A una acción pecaminosa, ¿no? Y lo he escuchado en varios, ¿no? Hay que, voy a airarse, la palabra ya lo dice, pero no conllevar esa acción a un pecado, ¿no? No sé, Evidentemente. ¿es correcto, hermano? Pero por supuesto, si la palabra de Dios lo dice, ahí en Efesios 4:26, el texto que usted estaba mencionando, hermanito, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, no dar lugar al diablo en el enojo, en el airarse, entonces es no permitir que el diablo ejerza supremacía en nuestros actos, en nuestro enojo, en nuestra rabia, ¿ya? Entonces, hay que aprender a controlar nuestro enojo, nuestra ira, ¿ya? Porque la Esa dualidad, envidia, ¿no? pero por supuesto que sí, pero si la envidia produce rabia, produce ira. ¿Por qué? Ujú. Justamente por lo que estábamos conversando al principio, de que las personas suelen ver entonces progreso o perseverancia en las actividades de diferente orden que otras personas pueden estar llevando a cabo.
de tal manera que la envidia, como decíamos hace un momento, puede producir una serie o una multitud de sentimientos y emociones negativas en las personas que suelen darle lugar y darle cabida a este mal sentimiento que conlleva, por ejemplo, no solamente la envidia, sino que la envidia conlleva a la mentira, a la rabia, al enojo, a malas actitudes, en fin, una serie de emociones que son, por ejemplo, tristeza también al mismo tiempo, impotencia y todo eso. Entonces, bien dice el texto que usted estaba citando de Efesios, airaos pero no pequéis, pero no siempre uno, digamos, comete o tiene ira por el producto de la envidia. Ya, puede tener ira o rabia o airarse por otros motivos también. Entonces, la idea es que nosotros tengamos que aprender a controlar nuestras emociones y especialmente las emociones que pueden llevarnos a algo negativo. ¿Qué más podemos Ok, decir, hermano. hermano? No, Bien. gracias, hermano. Gracias por la aclaración. Una, Gracias, una, hermano una cosa, Nelson. perdón, una cosa interesante cuando dice airaos pero no pequéis, o sea, se puede enojar pero no llegar al extremo, porque dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, hablando de la brevedad que debe existir en el enojo, porque puede producir otro malestar que luego le damos lugar al diablo cuando caemos en el pecado. Entonces ahí yo creo que eso tiene que considerarse. Hermano Mario Peña. El hermano Mario. Hermano, rápidamente, y cuando el hermano Ernest estaba hablando de esto de la envidia, me acordé yo de la carta a los filipenses, porque puede ser que la envidia se disfrace con la bandera de la espiritualidad, con la bandera de la religiosidad, del amor por las cosas de Dios. En el caso de los filipenses, el apóstol Pablo o el Espíritu Santo le dice a los filipenses que algunos hermanos en Roma predicaban a Cristo por envidia. Y yo me quedo pensando, ¿cómo es posible que algunos en Roma estaban usando el nombre de Cristo o el Evangelio para proyectar la envidia de ellos? Y sería una tristeza si nosotros fuésemos así, que usáramos la bandera de la espiritualidad, el serlo por las cosas de Dios y mucha consagración y mucho conocimiento y mucha sabiduría, pero en realidad lo que está detrás de nosotros es un complejo de inferioridad. Y yo se lo digo como consejero, como psicólogo, que creo yo, estoy convencido que detrás de la envidia está un complejo de inferioridad. La persona se siente inferior, pero no lo va a decir, sino se va a poner una máscara de espiritualidad y va a proyectar esa envidia usando el evangelio. Porque es muy fácil identificar la envidia cuando la persona es mundana, es carnal, no conoce el evangelio. Ahí es sencillo. Pero puede ser que algunos de nosotros queremos predicar el evangelio por envidia. Y eso me parece muy grave. Creo que los que nos gusta hablar del evangelio tenemos que cuestionarnos. Estoy predicando el evangelio por envidia. Quiero hablar de Dios por envidia, porque si es así, creo que estamos comprometiendo nuestra fe con Dios. Gracias, mi hermano, por el tiempo. Gracias, Un hermano. Muchas sinónimo, gracias. un sinónimo que da la escritura ahí en el mismo libro de Gálatas es celos. Y la envidia es un tipo de celo, pero amargo, porque hay celos buenos. El capítulo 11, 2 de Corintios, dice, porque os celo con celo de Dios. El cuidado, la ciudad por las cosas de Dios. Pero también hay un celo amargo, y ese tiene que ver con la envidia, ¿ya? Entonces, también hay que tener mucho cuidado con eso. Y usted dice bien, hermano, había en ese tiempo hombres que predicaban por envidia, ¿ya? Llevaban el mensaje de Dios, pero porque tenían problemas con el apóstol Pablo. Con Pablo, exacto. Como aquí no está el apóstol Pablo, ninguno somos envidiosos. Ninguno, ¿Ya? claro. Así que bueno. ¿Qué más? ¿Alguien más? Cristian Jara, adelante, por favor. Hola, hola, buenas tardes. Gracias, Erne, por el mensaje. Es pregunta como para abrir un hilo de comprensión. Estaba escuchando al hermano Jorge cuando él decía, ¿no es cierto?, de la ira. Y claro, la ira es una especie de sentimiento que sale y que obviamente se puede controlar. Eh, la pregunta sería, en el caso de la envidia, ¿también lo podemos relacionar con una especie de sentimiento, cómo se inicia? Quizá el hermano Mario que está por acá podría ayudarnos un poquito en eso. Es un sentimiento, o sea,
y la idea, por ejemplo, de que sea mala es lo que produce, o por ejemplo, es inconcebible que un cristiano pudiese sentir envidia, digamos. Porque podría darse el caso que tal vez, por ejemplo, ya, que yo pudiera sentir envidia por el mensaje del Ernest de ahora, por ejemplo, yo quiero hacer uno mejor, qué sé yo. Pero uno se puede refrenar, siempre es malo al 100%, o hay una posibilidad, ¿no es cierto?, que uno la pueda al menos controlar para que no dé fruto de pecado. No sé si un poco enredado, pero me quedó dando vuelta la idea en la cabeza, en realidad. Sí, está enredado en realidad. No, pero Pero yo estoy leyendo los diccionarios ahí, y nunca la envidia es buena, en ningún sentido. exacto, claro. Nunca. Y él me habló acerca de en la lección acerca de un sentimiento. Y ese sentimiento es un sentimiento amargo, ¿ya? Que Negativo. significa también celo y que está dentro de los deseos de la carne, el capítulo 5, versos 21 y 22 del libro de Gálatas, ¿no? Sí. Entonces, la envidia nunca tiene una buena recepción. Una persona envidiosa no tiene una buena recepción delante de Dios. Nunca. Claro. Entonces, lo que pasa es que yo había dado, perdón, yo había dado ¿cómo se llama? La definición de lo que dice principalmente algunos sitios de psicología. En segundo lugar, también lo que dice la Real Academia Española de la Lengua, en el diccionario, que dice que la ha definido como una tristeza o un pesar por el bien ajeno, o como un deseo de algo que no se posee. Entonces, cuando tú no posees algo, pero quieres obtenerlo, ¿ya? Pero no te es posible llegar a obtenerlo, entonces te produce diferentes sensaciones y diferentes sentimientos negativos. ¿Bien? Y efectivamente, justamente produce celo y todos aquellos sinónimos de los cuales nosotros habíamos hablado hace un rato. Resentimientos, animosidad, rencor, rabia y otro tipo de sentimientos que no ayudan al bienestar espiritual de la persona. ¿Me faltó algo? No, estamos ¿No? bien, sí, como decía, era como para agrandar un poco el tema más que nada. Gracias, Cristian. Encartado el Ferrari. Ok, Ya, bueno, está bien. hermanitos, estamos bien entonces, y no hay más. Nos vamos despidiendo porque tengo un problema ahí Y lo va a solucionar. Ah, en ya. la cocina. Ya lo creo. ¿Ya? Ya sabemos de qué es. Enfermo que come no se muere, dicen. Claro, No, no, Así que, no lavó los trastes, no lavó los trastes. Ah, no, claro. hermano, no, hermano. Yo lo El hago todo. problema que, el problema que Muchas le gusta su gracias. vida, Sí, gusta su vida del solo nomás, sí. hermano. Ya vamos a hablar de la envidia con usted, hermano. Qué envidia, Se ¿eh? está poniendo envidioso, ¿no? Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias. Que Chao. tengan un Buenas descanso. noches, hermanos. Que el Señor cuide y